Díganos, ¿cuáles eran sus funciones como comandante general de la Marina de Guerra del Perú? Las funciones básicas del comandante general de la Marina está en planear, organizar, conducir, dirigir todas las actividades administrativas de la Marina, todo lo que tiene que ver con respecto a la política de la Marina, los asuntos de la Antártida, la capacitación, el entrenamiento, la doctrina, ver la reserva naval, ver las funciones de asesorar al ministro de Defensa, entre otras. Están especificadas las 38 funciones en el Decreto Legislativo 1138, artículo 7. Muy bien, señor. Díganos, ¿conoce o conocía al señor Bobbio Rosas? Lo conocí el día 5 de diciembre del 2022. ¿Podría decirnos en las circunstancias en qué forma lo conoció? Sí, el ministro Barragán, el ministro saliente, nos citó a 15 horas al despacho del ministro de Defensa en Jesús María. Fuimos a 15 horas, nos despedimos de él y pasaron una especie de pantallazo o foto, impresión, donde estaba asumiendo el ministro Bobbio. Nos retiramos a unos pisos más abajo, donde está la oficina del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, y a los 10 minutos nos empezaron a llamar las secretarias para que subamos, porque el ministro quería hablar con nosotros. Y ahí se llevó a cabo una reunión con el ministro. Ese fue el día 5 de diciembre. El día 5 de diciembre aproximadamente a 16, 17 horas. Muy bien, señor. Dígame, de la misma forma, ¿usted conoce o conocía al señor expresidente Castillo Terrones? Sí lo conozco porque él fue presidente durante mi gestión como comandante general de la Marina. En esa gestión que usted refiere, ¿llegó a contactarse, a intercambiar, por decirle, reuniones? Sí, hemos tenido reuniones de trabajo a las cuales asistía con el jefe del Comando Conjunto y los otros comandantes generales. Perfecto. Yendo el día 7 de diciembre del 2022, el ministro dijo 9, 10 de la mañana y en eso intervino el general Córdoba, el comandante general del ejército de ese entonces, y manifestó que el día viernes era el día del ejército y durante toda esa semana tenía diferentes actividades protocolares a las cuales no podía dejar de asistir en su condición de comandante general del ejército. Por eso el ministro señaló la hora como 6 de la mañana. Y en eso acordamos asistir el día miércoles 7 de diciembre a las 6 de la mañana. Bien, ¿podría indicarnos en esa reunión a las instalaciones del Ministerio de Defensa quiénes concurrieron? Sí, nos reunimos en la sala de reuniones o la sala de acuerdos, que es una oficina que está contigua al despacho del ministro y contigua a la sala de recepción. Estuvimos el entonces ministro Bobbio, el jefe del Comando Conjunto, los 3 comandantes generales y 2 personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino, que no las conozco, que las presentaron como los viceministros entrantes. Y ahorita ya no me acuerdo si había alguna persona más del ministerio, pero eso fuimos los que empezamos la reunión. Sí. En esa reunión, ¿el motivo cuál era? Que cada uno haga una exposición de la situación de su respectiva institución. Bien. ¿Llegó usted a exponer la situación en lo que le compete a usted, ¿no? En calidad de comandante general de la Marina de Guerra del Perú? Sí, la exposición la inició el general Gómez de la Torre, después le siguió el general Córdoba, y en eso el ministro recibió una llamada y le dijo al general Córdoba, nos vamos, ahora sé que se fueron a Palacio. Después de eso, nosotros nos quedamos reunidos ahí con estas 2 personas civiles, el jefe del Comando Conjunto, el general Artadi, el jefe del Comando Conjunto, el general Artadi y yo, expuso el general Artadi, pasaron unos minutos, se fue el general Artadi, pasaron 10 minutos más y me retiré con el jefe del Comando Conjunto. Y ya no volví a ver en el Ministerio de Defensa ni al ministro Bobbio de ese entonces, ni al general Córdoba. Muy bien, en ese momento, ¿usted sabía a dónde se dirigía tanto el ministro Bobbio como el general Córdoba? En ese momento no. ¿Cuándo usted se enteró a dónde se dirigía? Ya después por la prensa, por lo que ha salido, circula en las redes sociales, etcétera, ¿no? Díganos,
¿Dónde y cómo usted tomó conocimiento del mensaje a la nación del expresidente Pedro Castillo Terrones? Tomé conocimiento porque ya estaba yo en mi oficina, que queda en La Perla, en la Avenida de la Marina. Estaba despachando algunas cosas administrativas y mi secretario, el secretario general del Comandante General de la Marina, entró y me dijo: el presidente está dando un mensaje a la nación. Prendimos la televisión que hay en mi despacho, en mi oficina, y ahí vimos el mensaje. Sí, señor. Visto ya el mensaje, lo que usted ha referido en este momento, ¿qué acciones realizó luego de este mensaje, reitero, ¿no?, a la nación del expresidente Pedro Castillo Terrones? No pasaron más de, supongo que 10 minutos, y no sé si mi ayudante o recibí una llamada, nos convocaron al comando conjunto. Tomé mi carro y me fui al comando conjunto, a la sede que queda ahí en Corpancho con la avenida Arequipa. ¿Cuál era el motivo Habíamos sido convocados por el jefe del comando conjunto. y qué motivo, qué discutieron en ese momento Cuando estaban reunidos? Cuando llegué, estaba el general Gómez de la Torre, bueno, con su equipo, estaba el general Artadi, estaba el general de la Policía Nacional, Vicente Álvarez, me parece que también estaba el general Mejía. Llegué yo y, bueno, ya habíamos previamente discutido, conversado, y se tomó la decisión de emitir un comunicado no apoyando la disolución del Congreso. Bien, ¿ese comunicado fue suscrito por usted, señor? Firmado no, Firmado. pero firmado no. ¿Por qué, señor? Porque no llegaba el general Córdoba. Ya. Ya eran aproximadamente 13:30 horas, ya no recuerdo con exactitud, y por eso fue firmado por el jefe del Comando Conjunto y por la Policía Nacional del Perú. ¿Tiene conciencia si los demás que participaron firmaron el comunicado? No, ninguno firmó. Muy bien. El comunicado, como está posteado en diferentes redes sociales, dice Comando Conjunto y Policía Nacional del Perú. Ya nosotros después, como un acto protocolar para que quede algo, hemos firmado, ¿no? Pero lo que se publicó en ese momento tenía solo 2 firmas. Entonces, posteriormente regularizaron con sus firmas, ¿eso es lo que quiere decir? No es que regularizamos, sino que para que quede algo escrito, ¿no? Perfecto, señor. Gracias. Pero quiero aclarar que estaba completamente de acuerdo con lo que me señalaba ese comunicado. Sí, ya lo manifestó también. Gracias. Gracias, señora directora de debate, de nuestra parte. Gracias, señor fiscal. ¿La Procuraduría? ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Soy el representante de la Procuraduría General del Estado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría detallarnos quiénes participaron en la redacción del comunicado del Comando Conjunto y qué aspectos se discutieron antes de su emisión? Ya. Participó el ¿Qué aspectos se discutieron antes de que se emita este Claro, comunicado? discutimos rápidamente que no estábamos de acuerdo en que se haya disuelto el Congreso porque se estaba violando el artículo 134 de la Constitución, que es lo que señala el comunicado. Posterior a la emisión del referido comunicado del Comando Conjunto, ¿qué coordinaciones realizó con los miembros de la Marina de Guerra respecto a la situación del 7 de diciembre del 2022? Cuando yo estaba saliendo recién para ir al Comando Conjunto, a través de un grupo que teníamos los vicealmirantes, les comuniqué que me estaba yendo al Comando Conjunto. Disculpe, ¿grupo de qué? Un grupo de WhatsApp que tenemos los 8 vicealmirantes que éramos en ese entonces. Comuniqué, me estoy yendo al Comando Conjunto, esperen órdenes, todos permanecen en su oficina. ¿Qué acciones tomó cuando el Congreso decidió la vacancia del expresidente Pedro Castillo? A ver, después que se emitió el comunicado, me dirigí otra vez a mi oficina en Maranga, y en el camino hacia mi oficina en Maranga me comunicaron que a 15 horas debía estar presente en la ceremonia de asunción como presidente de la señora Dina Boluarte.
¿Quién le indicó que debía asistir al Congreso para presenciar la juramentación y cuáles fueron las razones que se le expuso para su presencia? No, ya se había visto en televisión que el presidente había sido vacado. Alguien debe haber llamado, no sé si el ayudante del jefe del comando conjunto o no sé quién, o si yo recibí la llamada, pero recibí la comunicación de que debía estar en el Congreso de la República a 15 horas. Ninguna otra pregunta. Muchas gracias. 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 La defensa del señor Aníbal Torres. Sí, señora magistrada. Muy buenas tardes, señor Alberto Alcalá Luna. Buenas tardes. Para que diga si usted mantuvo alguna comunicación o llamada por parte del señor Aníbal Torres Vázquez antes, durante y después del mensaje del expresidente Pedro Castillo Terrones del 7 de diciembre. Ninguna. Eso es todo, señora magistrada. Bien. El de la defensa del señor Lozada. No tenemos preguntas. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna, señoría. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor testigo, buenas tardes. Buenas tardes. Usted recibió, como comandante general de la Marina de Guerra del Perú, ¿usted recibió alguna instrucción, orden o mantuvo alguna comunicación con la premier Betsy Bexabé Chávez Chino para cerrar el Congreso, intervenir o detener a la fiscal de la Nación, intervenir el Poder Judicial o levantarse en armas para subvertir el orden constitucional? Ninguna. Ese es todo, señores magistrados. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta, señora juez. La defensa del señor Castillo Terrones. Sí. Díganos, señor testigo, ¿usted tuvo conocimiento de manera directa o indirecta el día 7 de diciembre, después del mensaje presidencial, si el presidente Castillo había ordenado el cierre del Congreso, la detención de la fiscal de la Nación u otras órdenes para detener a algún funcionario? La orden de disolver el Congreso estaba en el mensaje a la Nación. La orden de detener a algún funcionario, me parece que fue el general Vicente Álvarez el que recibió una llamada al respecto. Y ahí es cuando él sale, y, o sea, dijo detener a la fiscal de la Nación, no, vamos a detener al presidente Castillo. Y él se retira el comando conjunto y se fue a hacer esa acción. ¿Eso usted lo escuchó o a usted le comentaron? O sea, él lo dijo en ese momento. Hizo un ¿Dónde se comentario. encontraban? Estábamos en el comando conjunto, no sé si en el segundo piso o abajo. ¿Y qué fue lo que comentó el general de la Policía Nacional del Perú? Hizo un comentario como me están diciendo que detenga a la fiscal de la Nación, nosotros vamos a detener al presidente Castillo. ¿A quién se lo dijo? Lo dijo a los que estábamos ahí. ¿Y eso se comunicó a la prensa o se comunicó a algún orden superior? No, a la prensa no. ¿Por qué no? Ni algún superior. ¿Por qué no se comunicó? Porque Era una no teníamos noticia por qué comunicarlo a la importante. prensa, ¿no? ¿Usted se enteró de manera directa, dice, o lo escuchó Lo por escuché terceros? del general Vicente Álvarez. ¿El día? 7 de diciembre. ¿A qué hora? Ya serían 13:50, 14 horas, más o menos, ¿En qué aproximadamente, en el comando conjunto. Díganos, señor, usted ha mencionado con respecto a su labor funcional, le voy a preguntar, ¿correcto? Correcto. Díganos usted, al 7 de diciembre del año 2022, ¿usted pudo realizar hasta ese día su labor libremente o condicionalmente sujeta a la voluntad del presidente Castillo? ¿Me puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿usted pudo realizar su función libremente, imparcialmente, hasta el 7 de diciembre de 2022? Siempre pude realizar mi función libremente. Durante el
Mensaje presidencial, ¿usted pudo también ejercer su labor libremente e imparcialmente? Sí, Después del mensaje presidencial, también. ¿usted alguna vez fue coaccionado, fue hostigado por el presidente Castillo para el ejercicio de su función? No. Listo. Son todas mis preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. El magistrado Iván Guerrero. Muchas gracias, señora directora de debates. Buenas tardes, señor Alcalá. Buenas tardes. A raíz de la pregunta que le acaba de hacer el señor abogado defensor sobre las disposiciones, usted le ha respondido que varias de ellas estaban inmersas en el mensaje del señor Castillo. Un extremo tiene que ver con el toque de queda a nivel nacional, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Solamente quisiera que nos ilustre cómo es el análisis, la dinámica, el despliegue cuando se produce un toque de queda. A ver, Y la participación, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y usted como comandante general, en este caso, de la institución a la que ha representado. Gracias. de acuerdo a la doctrina, el jefe del Comando Conjunto es el responsable de las operaciones militares y las acciones militares. Operaciones militares, por decir un ejemplo, es la guerra. La guerra la conduce el jefe del Comando Conjunto a través de su Estado Mayor y los comandos operacionales y o especiales. Cuando se dispone, por ejemplo, ahora que se ha declarado en estado de emergencia en la ciudad de Lima, la salida del personal a la calle, eso lo dispone el jefe del Comando Conjunto y es considerado una acción militar. La función del resto de instituciones armadas, me refiero al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, es proporcionar personal debidamente equipado y entrenado para cumplir esas funciones. Díganos, ubiquemos en el día 6 de diciembre del 2022, un día antes del mensaje del presidente Castillo Terrones, ¿no? ¿Qué actividad realizó ese día, el 6 de diciembre del 2022? Bueno, en realidad el 6, actividades de rutina. Sin embargo, en la mañana asistimos a la ceremonia por el aniversario de la Policía Nacional, 6 de diciembre. Bien. Ese día, 6 de diciembre de 2022, pregunto, ¿tuvo comunicación con el general Córdoba Alemán? Estuvo en la ceremonia. Sí. Estuvo en la ceremonia y sí, posteriormente, como parte de nuestro trabajo, nos reunimos. Sí, en esa reunión que tuvo comunicación con el general Córdoba Alemán, ¿qué hablaron al respecto? En sí. Diferentes aspectos, ¿no? Él era comandante general del Ejército, yo jefe del Comando Conjunto. En la noche hubo otra actividad en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. No asistió el general Córdoba y posteriormente llegó a mi despacho para darme cuenta del motivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ceremonia era por el Día del Ejército. Bien. Dígame, usted, comunicándose, o usted ha manifestado que se comunicó con el general Córdoba Alemán, ¿le manifestó él que también él había tenido comunicación con el ministro en ese entonces, Bobbio Rosas? Sí, él me dio cuenta que no asistió a la ceremonia en la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia porque se encontraba en el Ministerio de Defensa con el señor Bobbio. Bien, ¿sabe qué hablaron al respecto los dos? Bueno, cuando él pasa por mi oficina, simplemente me doy cuenta que el señor Bobbio le había pedido que ponga su cargo a disposición. ¿Le explicó el motivo? No. Díganos, ese día, ¿usted tuvo comunicación con el exministro Bobbio Rosas? No, el 6 no tuvimos comunicación. De la misma forma, ¿tuvo comunicación
días previos al mensaje de la Fiscalía, del mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo Terrones con el ministro Bobbio Rosas? El ministro, en ese momento, Bobbio, asumió el cargo el día lunes 5, en la tarde. Bien. En la tarde nos convocan al Ministerio de Defensa, por disposición de él. Llegamos, lo esperamos en su despacho. Y bueno, después él llegó, se presentó y nos solicitó una exposición de la situación de las instituciones, que es algo común. En el tiempo que he estado como jefe del Comando Conjunto, han habido 8 ministros de Defensa y era algo normal. En esa actividad preguntó cuándo podía hacer esa exposición. Normalmente se solicita un periodo de una semana para prepararla, pero en realidad con 8 ministros estaba preparada. Entonces, directamente le preguntó al almirante Alcalá y el almirante le dijo, pasado mañana, señor ministro, es decir, el 7. Entonces, se suponía que iba a ser el 7, 9, 10 de la mañana. El general Córdoba, como estaba en actividades también por el Día del Ejército, era la semana del Ejército, el día es el 9, dio cuenta que había una serie de actividades y le pidió que la reunión se aplace. Pero el ministro dijo, bueno, para no interferir con las actividades, que sea a las 6 de la mañana. Muy bien. Esa fue la reunión que hubo con el ministro, la única antes de... nos despidió y cada uno se fue a lo que tenía que hacer. Perdón. Yéndonos ya el día 7 de diciembre del 2022, le pregunto si fueron citados por el ministro Bobbio Rosas. Como le acabo de expresar, el día 5... El 7, le digo. El día 5 se dispuso que el 7 a las 6 de la mañana estemos en el despacho del ministro para para exponer la situación de las instituciones. Eso fue lo que sucedió el 7 a las 6 de la mañana. Bien. ¿Quiénes estuvieron presentes? Estuvo el ministro, estuvieron los 3 comandantes generales de Ejército, Marina, Fuerza Aérea, quien habla, y 2 personas que el ministro presentó. El ministro de ese entonces presentó como los viceministros entrantes. No recuerdo quiénes eran. El ministro Bobbio Rosas estuvo, ya manifestado, que estuvo presente en la exposición de todos los generales, ¿no?, que estaban citados. ¿Él se quedó hasta el final de todas las exposiciones que ustedes realizaron? No, aproximadamente a las... sería entre 7 y 7 y media de la mañana, recibió una llamada. Se levantó, luego regresó y le pidió al general Córdoba que lo acompañe a Palacio de Gobierno. Y se retiró. Al decir que recibió una llamada, ¿sabe usted de quién fue la llamada? No, no lo sé. ¿Le manifestó el señor Bobbio Rosas el motivo, el por qué se retiraba? Tampoco. Bien, díganos, para saber más, ¿cuáles son sus funciones o fueron sus funciones como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Dentro de todo podremos resumir como la conducción de todas las operaciones y acciones militares a nivel nacional. Bien. Díganos, ¿cómo toma usted conocimiento del mensaje presidencial? ¿Dónde está usted? Exactamente, ¿cómo toma conocimiento? El mensaje presidencial del señor... Del 7, porque el día claro, 6... del 7. Porque el día 6 también hubo un mensaje presidencial. Sí, del 7. El día 7 yo ya me encontraba en mi oficina. Salimos de la exposición como a las 9. Ya había regresado a mi oficina. Y bueno, en televisión apareció el mensaje o la convocatoria de un mensaje del presidente de la República. Ahí es que yo tomo conocimiento del mismo. Usted se encontraba en su casa, creo ha dicho, ¿no? No, me encontré en mi oficina. Perfecto. Era hora de trabajo. Muy bien. Díganos, ¿cuáles fueron
las acciones que desplegó usted luego de escuchar el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre del 2022. Una vez que terminó el mensaje, me comuniqué con los 3 comandantes generales de Ejército, Marina, Fuerza Aérea y con el general Álvarez, que en ese momento se encontraba como comandante general encargado de la policía. Los convoqué a la oficina y les expliqué el motivo. Además de ello, dispuse que se refuerce la seguridad del Comando Conjunto, es algo natural. Dispuse al jefe de Estado Mayor que formule un proyecto de comunicado y también proyectos de cartas, ¿no?, para dirigir a diferentes entidades, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, entre otros. Y además de ello, también dispuse que se convoque a los comandos operacionales para una videoconferencia conmigo y con los comandantes generales. Bien, lo que está manifestado, ese proyecto de comunicado que usted ordenó, ¿sabe cuál era su contenido? ¿Qué contenía? ¿Qué es lo que usted Es dispuso? el mismo comunicado que después o posteriormente se difundió a la población a través de los medios de comunicación. ¿Podría, por favor, hacernos recordar qué decía Si el me comunicado? permite, lo tengo acá tengo una copia. Con la venia, señora directora de debates. En todo caso, lo que usted recuerda. Lo que usted recuerda, en todo caso. Bueno, el comunicado de manera general decía que hablaba sobre el orden constitucional, ¿no?, que el mensaje era contrario al orden constitucional establecido y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque fue un mensaje conjunto, éramos respetuosos del mismo. Y luego se llamaba la calma a la población y terminamos con una frase que siempre expresamos nosotros, ¿no? Unidos, firmes y dignos siempre. Gracias. De nuestra parte es todo, señora directora de debate. Gracias. Gracias. La Procuraduría, ¿alguna pregunta? Sí. Por favor, para que precise si el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, al que se refirió en su respuesta precedente, fue emitido antes o después de la intervención del expresidente Castillo. Fue producto del mensaje del presidente. El mensaje se formula y se aprueba por los comandantes generales de Ejército, Marina, Fuerza Aérea y el encargado de la Policía Nacional en mi oficina, luego de haber llegado convocados después del mensaje del entonces presidente. ¿Tiene conocimiento a qué hora aproximadamente fue emitido el citado comunicado? Más o menos alrededor entre 12:30 y 13 horas. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué medidas de control y seguridad se implementaron para garantizar el orden público durante los hechos suscitados el 7 de diciembre de 2022? Como usted conoce, la responsabilidad constitucional del mantenimiento del orden público es de la Policía Nacional. Sin embargo, uno de los roles que tiene la Fuerza Armada es participar en el control del orden interno en apoyo a la policía. Por eso es que se convocó en ese momento, comandante general encargado, se coordinó con él. Bueno, nosotros tenemos planes preestablecidos para el control del orden interno, ¿no?, de que cualquier situación que se presente y requiera el apoyo de la Fuerza Armada, lo comunique para poder actuar en favor de la policía. ¿Qué acciones se realizaron desde el Comando Conjunto hasta que el Congreso de la República declaró la vacancia presidencial? Cuando llegaron los comandantes generales, revisamos el mensaje.
y con los asesores legales correspondientes determinamos que era contrario pues a lo que estaba establecido en la Constitución. Por eso es que aprobamos el comunicado, se ordena difundirlo, las cartas también se aprueban y se dispone que se remitan inmediatamente a diferentes dependencias del Estado, como son las que le comenté anteriormente. Luego subimos al puesto de comando, nos enlazamos con todos los comandos operacionales, que son los órganos de línea del Comando Conjunto a nivel nacional. Les hicimos ver la situación, se les leyó el comunicado y se les dio la disposición de que de igual manera coordinen con la Policía Nacional a nivel regional, a nivel brigada, división, para que estén en condiciones de apoyarlo si es que ésta así lo requería, según lo que dice la norma. ¿Cuál era el tenor de las cartas enviadas a las entidades públicas que ha mencionado, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y otras, que ha referido en sus respuestas? Prácticamente lo mismo que decía el comunicado. ¿Qué acciones tomó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tras la juramentación de la nueva Presidenta de la República? Después que regresamos al Comando Conjunto, nos reunimos con los comandantes generales de Ejército, Marina, Fuerza Aérea, o llegamos con ellos al Comando Conjunto y con el comandante encargado de la policía. Hicimos una pequeña evaluación de la situación. Nuevamente quedamos en que cualquier requerimiento que tenga la Policía Nacional de apoyo lo haga conocer por el medio correspondiente para tomar la acción, de acuerdo a norma. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿alguna pregunta? Sí, señora magistrada. Muy buenos días, señor Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar. Buenos días, doctor. Para que diga si algún ministro o asesor de la PCM el 7 de diciembre se comunicó con su persona la intención de apoyar el mensaje, el discurso dictado por el presidente Pedro Castillo Terrones. Ninguno. Siguiente pregunta, señor magistrado. Si el expresidente Pedro Castillo Terrones, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, después del discurso brindado el 7 de diciembre, estando en su calidad de jefe del Comando Conjunto, le ordenó a usted cerrar el Congreso de la República? No. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. La defensa del señor Lozada. No tenemos preguntas, señor director. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna pregunta, gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, gracias, señora directora de debates. Señor Gómez, la siguiente pregunta. Usted, en su condición de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿recibió alguna instrucción, orden o mantuvo alguna comunicación con la señorita Betsy Bexabe Chávez Chino en su condición de premier para cerrar el Congreso, intervenir o detener a la fiscal de la Nación, intervenir el Poder Judicial o levantarse en armas para subvertir el orden constitucional? Ninguna. Usted, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿de quién dependía orgánica, funcional y administrativamente? La ley dice que del ministro de Defensa. La última pregunta. ¿A usted le consta que la señorita Premier Betsy Bexabe Chávez Chino indujo a renunciar al comandante general del Ejército peruano, Walter Horacio Córdoba Alemán? No. Gracias, eso es todo. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta, señora juez. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. Señor testigo, le vamos a hacer algunas preguntas con respecto a lo que usted ha respondido.
Vamos a trasladarnos al momento en que usted escucha el mensaje presidencial. Díganos, usted respondió que ha escuchado el mensaje presidencial, pero díganos a través de qué medio usted pudo enterarse o percibir el mensaje presidencial. TV Perú. Usted pudo observar al señor Pedro Castillo. Sí. Díganos, el señor Pedro Castillo, cuando estaba dando su mensaje, ¿qué tenía o qué era lo que portaba en su mano? Un papel, asumo que con el discurso. Cuando usted pudo observar al señor Pedro Castillo, ¿usted pudo darse cuenta de algunos gestos que él manifestaba al momento de dar su lectura o no se pudo percatar? Pasó desapercibido. Díganos, usted el día 7 de diciembre, luego del mensaje presidencial, usted, vámonos al momento en que usted cita a los comandantes a su despacho. ¿Dónde queda su despacho? Cuadra 2 de la avenida Arequipa. ¿Conoce dónde quedan los otros despachos? Sí conozco. Díganos, el despacho del comandante general de la Policía Nacional del Perú, ¿dónde queda? Está en Corpac. ¿A cuántos minutos puede brindarnos? ¿Conoce o...? No, no sé a cuántos minutos. No, depende del día, depende de la hora, no le puedo precisar. Ya, correcto. Díganos, en el momento en que usted cita a los comandantes, ¿usted recuerda el orden de llegada de cada uno de los comandantes? No, pero si mal no recuerdo, el primero que llegó fue el general Artadi, en vista de que el cuartel general de la Fuerza Aérea queda no a menos de 10 cuadras del Comando Conjunto. Díganos, el general encargado de la Policía Nacional del Perú, comandante general, ¿recuerda su nombre? ¿El encargado? O Sí, el encargado. Es el general Vicente Álvarez. ¿Recuerda en qué momento o en qué orden llegó? No, no lo recuerdo. ¿Recuerda con quién llegó? Tampoco. A mi despacho entraron los comandantes generales. Díganos, cuando llegó el comandante general encargado de la Policía Nacional del Perú, ¿conversó con usted? Todos conversamos. ¿Sobre qué temas? Específicamente el comandante general de la Policía. Exactamente sobre el mensaje que había dado el señor Castillo. ¿Algo más? La conversación en todo momento giró en base a ello. ¿Le mencionó acerca de algo inusual? No. En ese momento, no. ¿El señor le ayudó a confeccionar el comunicado? Yo había ordenado que se haga un proyecto de comunicado en base a determinadas indicaciones. Cuando sale el comunicado, lo pusimos en conocimiento de todos los presentes. Seguramente que habremos hecho algún cambio y el producto fue el comunicado final. Bueno, pasemos ahora a lo que usted ha mencionado con respecto al señor Córdoba. Creo que era el ministro de... era el comandante. ¿Cuál era su cargo del señor Córdoba? El general Córdoba era comandante general del Ejército del Perú. ¿Era su subalterno o su superior? Si usted ve la ley orgánica del Ministerio de Defensa, va a poder tomar conocimiento que el Comando Conjunto, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea están en el mismo nivel y los 4 dependen del Ministerio de Defensa. ¿Usted tenía el cargo de jefe? Yo era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No del Ejército, de la Marina ni de la Fuerza Aérea. Cada uno tenía su función. Cada uno comanda su institución. Díganos, el trabajo operativo dentro de las Fuerzas Armadas o dentro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿quién lo tenía? El comando de las fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas del Perú recaen sobre el jefe del Comando Conjunto. Sobre su persona. Así es. Es decir, que si es que había una orden de disponibilidad de las fuerzas del orden, de las fuerzas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tenían que dirigírselo a usted. Así es. En ese contexto, para que me aclare, díganos, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se comunicó con usted antes de dar su discurso el día 7 de diciembre del año 2022 para que usted haga uso de la disponibilidad de las Fuerzas Armadas? No. ¿Durante el mensaje presidencial le ordenó? Bueno, estaba dando el mensaje, no me podía ordenar eso. ¿Después del mensaje? Tampoco. Correcto. Con respecto a su labor del señor
¿Conoce usted la función que realizaba el señor Córdoba en su calidad de General del Ejército. comandante general del ejército peruano? Responsable de comandar el ejército del Perú. Cuando usted dice comandar, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son sus funciones? ¿A qué se debe? ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué podía hacer él? Según lo que dice la ley, Ejército, Marina y Fuerza Aérea son las instituciones responsables de la captación, equipamiento, entrenamiento, organización y poner en estado de enlistamiento a las fuerzas para que puedan ser posteriormente utilizadas, si es que así se requiere, en operaciones o acciones militares por el Comando Conjunto. Díganos, ¿él tenía entonces capacidad operativa de las Fuerzas Armadas? No. Listo. Díganos, usted ha dado una respuesta con respecto al general Córdoba. Seguimos con él. Usted ha mencionado que el general Córdoba no le mencionó o no le dio respuesta con respecto a su conocimiento de la solicitud que el señor Bobbio le había brindado con respecto a su renuncia. ¿Usted sostiene eso? Claro, esa es una decisión netamente personal. No, la pregunta es si le comentó a usted. No, lo que yo le estoy diciendo es que es personal, por lo tanto no me lo comentó. Dígame, ¿usted ha declarado anteriormente? He declarado anteriormente a los 2 días del 7 de diciembre, el 9 de diciembre del año 2022. Y para esa fecha usted estaba mucho más, la fecha mucho más coetánea, su memoria mucho más lúcida. Seguramente. Señorita juez, los señores jueces, nosotros encontramos que el señor no recuerda un hecho, motivo por el cual nosotros por favor solicitamos que le hagan llegar su declaración que está a folios 204, la pregunta número 9. De fecha. Por favor, la declaración. La declaración de fecha 9 de diciembre del año 2022, que está a folio 199. Si nos trasladamos, por favor. La pregunta 4, ¿no? A la pregunta número 9. Número 9, por favor. Si le alcanzan para que lo lea y él pueda posteriormente, bajo ese sentido, darnos una respuesta. Si lo puedes poner. Ya, un momentito, por favor. Bien, amigos, hasta ahora hemos escuchado en la pantalla también, ¿ya? Que no hicieron señor testigo, caso. le van a poner a la vista una declaración previa, quiero que lo lea y posteriormente le volveré a hacer la pregunta. No hicieron caso lo que dijo Castillo, por lo tanto no hubo rebelión ni golpe. ¿Cuál es? Las Fuerzas Pregunta Armadas, número 9, vamos a escuchar. respuesta a esa pregunta. Puede leerla en voz alta. Señor, No, léala. doctora, es recordación, doctora. Sí. Solamente para el A ver, testigo y nosotros. ¿por contradicción o porque no...? Por recordación, para recordar, doctora. No encontramos contradicción. Bueno, que pero lea, señora. tendría que leerla. Ya, correcto. Léala. Escuchamos. El día 6 de diciembre del 2022 se estaba realizando una ceremonia por el Día del Ejército. En dicha circunstancia, como a las 19 horas, el comandante general de la Fuerza, es el comandante general del Ejército, Walter Córdoba, se comunicó conmigo indicándome que estaba en el despacho del Ministerio de Defensa, que es lo que he manifestado anteriormente, y que por dicho motivo no asistía a la ceremonia. Culminada la ceremonia, como a las 21 horas, el general Córdoba acudió a mi oficina y me explicó que el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas, le había comunicado que el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, solicitaba que renuncie al cargo debido a una serie de problemas que se habían presentado. Sobre ello conversamos y luego se retiró. Señor testigo, luego de haber leído, díganos, ¿quiere aclararnos su respuesta, por favor? Sí, como digo, el general Córdoba nunca me explicó cuáles eran los problemas. Asumo que eran una situación particular. Correcto. Antes, Díganos. si me permite, antes sí. sí lo he expresado, esa parte de... El general fue a mi oficina, me lo explicó, me dijo que le habían solicitado que ponga su cargo a disposición por una serie de problemas.
particularmente no veo contradicción con lo que manifestaba antes. No lo estamos tomando por contradicción, solamente que usted no había dado una respuesta, queríamos que amplíe su respuesta. Ok, nada más. Por eso, gracias. para recordar. Con respecto a ello, díganos, usted como comandante general o jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿a los comandantes generales se les asigna algún domicilio? Bueno, depende de la institución. ¿Usted tiene conocimiento si al general Córdoba le asignaron un domicilio? Sí, a los comandantes generales, Ejército, Marina y Fuerzas Aéreas se les asigna un domicilio. Al del Comando Conjunto no. Díganos, ¿usted tuvo conocimiento si ese domicilio durante la temporada del noviembre del año 2022 tuvo algún tipo de problemas? Bueno, la fecha no la recuerdo. ¿Pero recuerda que hubo problemas en ese domicilio del general Córdoba? Si me puede recordar qué tipo de problemas. No puedo introducir un dato. Recuerde, dígame usted si es que usted lo recuerda. El tiempo que ha vivido el general Córdoba en su casa debe haber sido amplio. No sé si específicamente en el mes de noviembre haya ocurrido algo. Anteriormente. No sé qué tipo de problemas pueden ser, domésticos, no puedo yo ¿judiciales? afirmar. No lo recuerdo. Díganos, para ser comandante general de las Fuerzas Armadas o para que usted esté en el cargo de jefe, ¿cuál es el tipo de conducta que se solicita? Ejemplar. ¿Personal? Fundamentalmente en todos los aspectos. ¿O funcional? En todos los aspectos. Si tuviera algún tipo de problema, ¿qué pasaría? Tendría que ver qué tipo de problemas son. Supongamos un problema judicial, que haya una noticia. Objeción, señora directora de debates, es una pregunta especulativa, ya está... Sí, fundada la... Sí, no hay ningún problema, nos ha dado la respuesta ya, no tenemos más preguntas que realizar. Eso es todo. Preguntas. El magistrado Guerrero va a formular preguntas. Una sola aclaración. Antes de emitir ese pronunciamiento, usted como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las personas que integraban este Comando Conjunto, ¿qué evaluaciones realizaron? Porque nada menos como ha trascendido en las preguntas que le han hecho, se trataba de un pronunciamiento a través de los medios de televisión y nada menos que el señor presidente de la República, que era, por definición constitucional, el jefe supremo, ¿no es cierto? ¿Podría relatarnos qué evaluación realizaron antes de ese comunicado, por favor? Claro, doctor. Una vez que escuchamos, bueno, por mi parte escuché el mensaje, habían varios puntos que, por ejemplo, cerrar el Congreso de la República no es una disposición normal ni legal. Y algunas otras disposiciones que contenía el mensaje, entonces generaron que asuma que se estaba quebrando el orden constitucional claramente establecido. Por eso fue que hice unas disposiciones básicas para que se formule un proyecto de comunicado. Convoqué a los comandantes generales, como he dicho, no están bajo mi comando, los tenía que convocar. La Policía Nacional tampoco está bajo mi comando. Llegaron y los 5 evaluamos el contenido del mensaje y llegamos a la conclusión de que habían varias cosas que no eran legalmente correctas. Por eso es que el comunicado seguramente sufre alguna corrección, pero finalmente lo que he expresado es lo que sale a la opinión pública. Muchas gracias. Es todo a por usted, mi doctor. parte. Gracias. Unas preguntas, señor. ¿Es usual que se cite reuniones a las 6 de la mañana? ¿Reuniones entre los jefes de las Fuerzas Armadas? En realidad, podemos asistir a cualquier hora. Nosotros estamos las 24/7. No, pero ¿es usual? Lo podemos hacer. Sin embargo, como le comento, no era usual. ¿Y por qué el día 7 de diciembre se citó a las 6 de la mañana? Como comenté durante mi presentación, el día tampoco fue establecido.
El día fue un día que salió fortuitamente. La hora, de igual manera. Se supone que la reunión, una reunión normal para ese tipo de actividades, se puede dar a media mañana o a media tarde, depende, en horario laboral. Sin embargo, como uno de los comandantes generales explicó que estaba en actividades por el día de su institución, que es el Ejército, había una serie de ceremonias, condecoraciones, actividades internas, pidió que la fecha, claro, la fecha se traslade. La respuesta del ministro fue, bueno, para no interferir con las actividades, la hora va a ser 6 de la mañana. Se refiere a un reconocimiento suyo, personal, distintivo, en todo caso. ¿Institucional? Institucional. ¿Se refiere a condecoración, reconocimiento? Sí, así es, señor. Bueno, tengo lógicamente, a lo largo de mis años de servicio, que tengo cerca de 42 años de servicio, estuve en la institución, he recibido efectivamente reconocimientos por diferentes motivos, particularmente desempeño académico, aspecto de servicios prestados y también aspecto de representación institucional. Perfecto. Díganos, durante diciembre del 2022, para especificar, ¿no? ¿A qué actividad laboral se dedicaba usted? Estaba en situación de actividad como oficial general del Ejército y desempeñaba el cargo de comandante general del Ejército del Perú. Bien, en esa calidad de usted de comandante general del Ejército, ¿cuáles eran sus funciones? Las funciones del comandante general del Ejército, de manera general y de acuerdo a las normas, es la de organizar y preparar la institución. Nos ocupamos de los aspectos de carácter administrativos, educación, capacitación, aspectos de personal, aspectos de logística, a fin de poder cumplir las misiones encomendadas por el alto mando, ¿no? El escalón superior. Muy bien. Díganos, si en algún momento le comunicaron a usted sobre su cese de funciones como comandante general del Ejército en diciembre del 2022, exactamente el 7 de diciembre. Correcto. El día 6 de diciembre, cuando estaba cumpliendo mis funciones digamos, como comandante general del Ejército, recibo una comunicación de parte del ministro de Defensa a fin de que me acerque a su oficina, a su despacho en el Ministerio de Defensa. Es ahí que yo estaba en una ceremonia protocolar, estábamos en esa fecha, nosotros en esos días estábamos llevando, aparte de las funciones normales, estábamos llevando actividades celebratorias por el Día del Ejército, que es el 9 de diciembre, ¿no? Que se celebra la batalla de Cucho y es Día de la Institución. En los momentos que estaba en una ceremonia de condecoración, si mal no recuerdo, protocolar, recibo esta comunicación y me indica el señor ministro de Defensa de que me dirija a su oficina. Terminé esta ceremonia y me dirigí a la oficina del señor ministro de Defensa y él me manifiesta... Perdón, ¿quién era el ministro de Defensa? ¿Podría decirlo, por favor? El general Emilio Bobbio Rosas. Sí, estamos hablando del martes 6 de diciembre, ¿no? Martes 6 de diciembre, señor doctor. Continúe, por favor. Así es. Aproximadamente esto era entre, si mal no recuerdo, en hora de la tarde, 5 o 6 de la tarde aproximadamente. En esos momentos termino la ceremonia y me dirijo a la oficina, al despacho del ministro, y una vez que llego me indica de que por encargo del señor presidente debo dejar el cargo de comandante general del Ejército. Muy bien. Dígame, ¿le pidió que redacte alguna carta de renuncia? Me indicó de que lógicamente se van a formular los documentos correspondientes, ¿no? En esos momentos, disculpe, yo le indiqué que de acuerdo a las normas, la norma legal vigente, esta comunicación debería ser transmitida personalmente por el presidente de la República. Hice esa solicitud a fin de poder tener una entrevista con él. Sí, perdón, un momentito, he perdido conexión en la transmisión MIT, por favor. A ver, un momentito, por favor.
Bueno, a ver, vamos a esperar que se conecten. Está interrogando, ¿no? Justamente a otro alto mando militar. Y hasta que esperemos, amigos, quiero leer los comentarios mientras que estamos escuchando la manifestación de estos militares, donde prácticamente están diciendo pues que no hubo golpe, ¿no? O en todo caso Gómez de la Torres no hizo caso, por lo tanto no hubo golpe, por lo tanto tampoco el tema de rebelión, porque Pedro Castillo no se alzó en arma. Dejen su like, amigos, vamos a leer por acá. Un saludo para Elsa Espinosa González, dice Fujitroles también están por acá. Bueno, acá Elsa es una moderadora también que está pendiente acá. Bien, vamos a seguir leyendo por acá. Dice Ricardo Sicha, qué lástima cómo estás corruptos, cómo son los corruptos, dice. A ver, por acá también estamos contra la Constitución existe infracción, falta de desobediencia, rebelión, es alzamiento de armas contra un gobierno representado por una persona elegido por los votos. Castillo se rebeló contra él mismo, dice también Carlos Morante. Señora directora de debates, para informarle que se ha levantado la caída del mismo. Bien, continuamos. ¿Cuál era la pregunta? Sí, creo, estaba continúe usted. Creo que ya acabó. En el 6 de diciembre estaba narrando. Sí, estaba narrando. Correcto. Bueno, como lo he manifestado, el señor ministro de Defensa me llamó a su despacho y me personé a él y me comunicó de que por encargo del presidente debería dejar el cargo. Y a lo cual le manifesté que este encargo debería ser comunicado personalmente de acuerdo a la norma legal vigente. Bien. Ante este hecho, le pregunto si usted tuvo algún asesoramiento del jefe de asesoría para redactar ese texto del cese de funciones. Sí, correcto. Estuvo también presente el asesor, el jefe de la Oficina de Seguridad Jurídica del Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Su nombre? Sí. Si mal no recuerdo, el doctor José Luis Torrico, me parece, tengo entendido. Muy bien. ¿Llegó a presentar usted ya el documento redactado y firmado por usted, el cese, lo llegó a presentar y a dónde lo llegó a presentar? Ya. Lo presenté al día siguiente, el día 7 de diciembre. De acuerdo a lo que he manifestado, el señor ministro indicó de que le iba a comunicar al señor presidente a fin de que nos pueda recibir esa noche o al día siguiente. Me indicó posteriormente de que nos iba a recibir al día siguiente, por la mañana. Una vez, al día siguiente por la mañana, nos apersonamos a Palacio de Gobierno, alrededor de las 7 de la mañana, 7 y tantos aproximadamente, y se dio la entrevista con el señor presidente. El señor presidente me indicó de que efectivamente habían visto por conveniente de que debería dejar el cargo porque había cumplido mi ciclo en mis funciones. Ante esta situación, esta manifestación constituía el retiro de confianza, ya que lógicamente el cargo de comandante general del Ejército es un cargo de confianza de acuerdo a las normas legales que conocemos, tanto el decreto legislativo 1137, que es la ley del Ejército, y su reglamento, y así como la ley 31496. Ante esta situación, esta reunión fue muy breve y concreta. Retornamos al Ministerio de Defensa, y una vez que hemos retornado al Ministerio de Defensa, suscribí la carta y presenté esta carta en la cual señalaba mi solicitud de cese de cargo y pase a la situación de retiro. Esta carta, el pase es, digamos, en automático una vez que uno cesa funciones. Y esta carta fue recibida por el ministro de Defensa personalmente, si mal no recuerdo, inmediatamente en la mañana, me parece a las 8:40 de la mañana. Bien, señor. Usted presentó su carta de renuncia, lo remitió, como usted manifiesta, a las entidades respectivas.
le pregunto, ¿había usted incurrido en alguna falta o infracción o supuesto para que sea usted apartado de la Comandancia General del Ejército y presente su renuncia? No. ¿Y cuál cree que, o por lo menos, le dijeron el motivo, el por qué estaban apartándolo? Sí, como le he manifestado, doctor, el señor presidente me indicó de que había cumplido mi ciclo de mis funciones. Díganos, ¿qué medida adoptó el ministro de ese entonces, Gustavo Bobbio Rosas, ¿no?, con relación a lo que le comunicó el expresidente Castillo Terrones sobre su cese de funciones? Lo que he manifestado, una vez que terminó esta entrevista en su despacho el presidente, retornamos al Ministerio de Defensa y me comunicó de que presentara la solicitud, ¿no?, de cese del cargo personalmente a él, ¿no? Muy bien. Díganos, una vez que usted ya presentó su carta de renuncia para ir en la instalación, ¿no? Sí. Ahí en el cargo respectivo y todo lo demás, ¿nos puede indicar qué hizo usted luego de presentar su cese de funciones? Correcto. Por encargo del propio ministro, me indicó que me dirigiera a mi oficina y que esperara en las próximas horas, seguramente, mi resolución de cese de funciones. Por lo cual, terminé de entregar el documento y me dirigí a mi oficina al cuartel general del Ejército en el distrito de San Borja. Bien. Díganos, con el cese de funciones en el cargo de comandante general del Ejército, pregunto, ¿quién se encarga de nombrar al nuevo comandante general? De acuerdo a la normativa legal vigente, como conocemos, como he mencionado hace un momento, de acuerdo al decreto legislativo 1137, que es la ley del Ejército, quien designa al comandante general del Ejército de las instituciones armadas es el presidente de la República. Bien, ¿conoce usted si el expresidente Castillo Terrones tenía elegida a la persona que lo reemplazaría a usted en el cargo de comandante general del Ejército? No tenía conocimiento en ese momento. Díganos, ¿conoce usted si el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú emitió algún comunicado con relación a las decisiones decretadas por Castillo Terrones? O sea, el mensaje a la nación que hizo. Sí, tuve conocimiento y tengo conocimiento, ya que también lo suscribí, el comunicado del Comando Conjunto, en la cual, lógicamente, la posición nuestra era de que no estábamos de acuerdo con el rompimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho en el país. ¿Quiénes suscribieron ese comunicado? ¿Podría indicarnos? Lo suscribimos el jefe del Comando Conjunto, los comandantes generales de los institutos armados y el comandante general de la policía encargado en ese momento. Díganos, como última pregunta, ¿usted fue directo a Palacio de Gobierno el día 7 de diciembre del 2022? No, fui acompañado del ministro de Defensa. ¿Acompañado del ministro de Defensa? Claro, sí, acompañado del ministro de Defensa, doctor. Ya. Bien, le indicó el ministro de Defensa, Bobbio, ¿no? Así es. ¿El motivo del por qué lo acompaña usted? Lógicamente, no me comunicó directamente, sino que yo le solicité a él de que le solicitara una entrevista al presidente de la República para que pueda yo comunicarme con él. También tener en cuenta que, de acuerdo a las normas legales, los comandantes generales dependemos del ministro de Defensa, ¿no? Sí. Ese día que estaban reunidos todos los comandantes generales, iban a dar una exposición, ¿no es así? Así es, doctor. Ya. ¿Usted también iba a dar una exposición? Sí, participé en esa exposición. ¿Logró realizar su exposición? Sí, de manera parcial, doctor, de manera parcial. No, previo a ello, a la hora que fuimos a Palacio, el ministro de Defensa, que recién relativamente había asumido funciones el día 5, nos citó para el día 7 de diciembre, a las 6 de la mañana, al jefe del Comando Conjunto y a los comandantes generales de los institutos armados para que realicemos una exposición sobre la situación de cada institución al inicio, digamos, de funciones del ministro, a la cual participé. Primero, si mal no recuerdo, la exposición, la presentación la inició el jefe del Comando Conjunto y en segundo lugar fue quien habla, ¿no? Al momento que estaba dando la exposición, el señor ministro
en ese momento me comunicó que nos dirigíamos a Palacio de Gobierno. Sí. ¿Recuerda usted a qué hora empezó la exposición y qué hora usted se retiró conjuntamente con el ministro? La exposición ha empezado a partir de las 6 de la mañana, si mal no recuerdo, 6 de la mañana, y como lo había indicado hace un momento también, hemos salido, en mi caso, el ministro y el que habla, hacia Palacio, si mal no recuerdo, aproximadamente después de las 7 de la mañana, entre 7 y 7 y cuarto de la mañana, mal no recuerdo. Usted dice que expuso parcialmente, o sea, no llegó a culminar su exposición. No llegué a concluir, pero sí le inicié, doctor. O sea, sí inicié mi exposición y en el momento que estaba exponiendo, él me comunicó de que teníamos que dirigirnos a Palacio de Gobierno. ¿Qué le dijo? Que el presidente nos estaba esperando en Palacio de Gobierno. Muchas gracias. Eso es todo, señora directora de debate, de nuestra parte. Gracias. Gracias. La Procuraduría. Sí, muchas gracias, señor director de debates. Señor testigo Walter Horacio Córdoba Alemán, soy el representante de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué recomendaciones recibió del jefe de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa, José Luis Torrico, en relación a la presentación de su carta de renuncia? Básicamente fue aspecto de redacción y también dentro de la norma legal vigente, dentro de las causales había una causal que era a su solicitud, básicamente. Indique si en su calidad de comandante general del Ejército comunicó su decisión de renunciar al jefe de comando conjunto, oficial superior a su cargo o a cualquier otro funcionario. Sí, doctor, le comuniqué, como lo he indicado, lo he señalado anteriormente, una vez que me comunica el día 6 el ministro de Defensa, posteriormente a ello le doy cuenta, como usted indica, era mi superior jerárquico y le doy cuenta de esta situación que me habían manifestado al jefe de comando conjunto. ¿Comunicó a alguien más? No, básicamente. ¿Usted tuvo conocimiento de la llamada telefónica del ex ministro de Defensa al general Ojeda Parra para que se presente en su despacho? El general Ojeda, cuando yo presento mi solicitud, alrededor de, como he manifestado, a las 8:40 de la mañana, me dirijo a la oficina, serían 9:30, 10 de la mañana. El general Ojeda me llama y me indica que lo estaban llamando al Ministerio de Defensa. Y le indiqué de que se dirigiera, digamos, al Ministerio, porque lógicamente lo estaba llamando el Ministro de Defensa. En el decurso de la llamada telefónica que usted menciona, ya respondí esa pregunta, ¿tiene conocimiento quién autorizó al general Ojeda para presentarse en el despacho del ministro de Defensa? Como le he señalado, doctor, el general Ojeda me llama por teléfono cuando estaba dirigiendo hacia mi oficina y indicó de que lo estaban llamando al Ministerio de Defensa. ¿Tiene conocimiento si el general David Ojeda Parra llegó a concurrir al Palacio de Gobierno? No tengo conocimiento, no tengo. Precise si posterior al mensaje de la Nación del día 7 de diciembre de 2022 recibió la llamada de alguna autoridad. Del jefe del comando conjunto, no llamó, sí. Es por eso que me constituyo al comando conjunto. Indique las circunstancias en las cuales usted, como comandante general del Ejército, se pone en contacto con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre Araníbal. Como le he manifestado, doctor, una vez que se produce el discurso, yo me encontraba en mi oficina, él me llama por teléfono, en la cual me indica que me constituya a las oficinas del Comando Conjunto, ¿no? Al puesto de comando. ¿Qué acciones realizó después de la reunión con el Comando Conjunto?
Las disposiciones recibimos ahí del jefe del Comando Conjunto, en la cual suscribimos el comunicado. Lógicamente, ya he señalado la posición que teníamos y que la manifestamos por escrito, y posteriormente a ello, él dio las disposiciones a los comandantes de los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas. Como última pregunta, ¿qué motivó su decisión de ponerse a disposición de la nueva gestión gubernamental tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo? Objeción. Forma parte después de los hechos del 7 de diciembre. No al lugar, está averiguando sobre la secuencia. Responda. Si fuera tan amable, repetir la Repítale pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué motivó su decisión de ponerse a disposición de la nueva gestión gubernamental tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo? Como también lo he señalado, en esos momentos yo no llegué a recibir mi resolución de cese de funciones. Por lo tanto, continuaba en mis funciones y, lógicamente, ante esta situación, continué cumpliendo las funciones y posiciones emanadas del escalón superior. No más preguntas, muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Torres. Sí, señora magistrada, muchas gracias. Buenas tardes, señor Walter Horacio Córdoba Alemán. Para que diga si en alguna oportunidad el expresidente Pedro Castillo Terrones, sus ministros o el señor Aníbal Torres Vázquez, después de la lectura del discurso del 7 de diciembre, se comunicó con usted para cerrar el Congreso de la República? No. Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. La defensa del señor Lozada. Ninguna pregunta, señora magistrada. La defensa del señor Venero. Ninguna pregunta. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor testigo, buenas tardes. Buenas tardes. Algunas preguntas. La señorita Betsy Bexabe Chávez Chino, en su condición de premier, ¿le solicitó a usted su carta de renuncia? No. ¿De quién depende usted o de quién dependía usted técnica, funcional o administrativamente en su condición de comandante general del Ejército Peruano con fecha 6 y 7 de diciembre del 2022? De acuerdo a las normas legales del ministro de Defensa. Bien. Usted ha señalado que se reunió con el presidente el día 7 de diciembre a su solicitud para que le diga personalmente, como jefe del Supremo de las Fuerzas Armadas, para que renuncie. En esa reunión que tuvo usted con el presidente el 7 de diciembre, en horas de la mañana, ¿estuvo presente la señorita Betsy Bexabe Chávez Chino? No. Correcto. Después del mensaje que recibió, después del mensaje a la nación que se propaló, ¿recibió o mantuvo alguna comunicación con la señorita Betsy Bexabe Chávez Chino para cerrar el Congreso, subvertir el orden constitucional? No. Eso es todo, señora magistrada. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. No tenemos preguntas. Gracias. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Señor testigo, vamos a hacerle algunas preguntas. Díganos, ¿cuándo se formalizó el cese de sus funciones? Mi cese de funciones se formalizó el día 19 de diciembre de 2022 a través de una resolución suprema que salió publicada en el Perú. Gobierno, ¿quién estaba en el cargo en el gobierno? ¿Quién era el presidente de la República? El gobierno actual. ¿Quién era la presidenta o presidente? La presidenta, la señora Dina Boluarte, ¿no? Díganos, vamos a trasladarnos hasta antes de que usted se entere del cese, hasta ese momento. ¿El ministro Bobbio o algún funcionario le comunicó a usted que se reúna con el presidente Castillo? No. ¿O le recomendó? No.
Cuando usted se reúne con el presidente Castillo, él le solicita o le pide a usted algo inusual, que realice un acto que vaya contra sus funciones para que usted se mantenga en el cargo? No. Gracias. Díganos, el 7 de diciembre del año 2022, ¿usted dónde residía? En la casa que está asignada al comandante general, en el distrito de Chorrillos. Ya, ¿y esa casa quién le asigna? La institución. Díganos, ¿en esta casa hubo algún problema? No. ¿Hubo algún acto que sea de escándalo periodístico? Impertinente, objeción por impertinente, señora directora de Bates. ¿Cuál es? Retiramos la pregunta, doctora. Bien. Ya. Continúe. Vamos al día 7 de diciembre, después del mensaje presidencial. Usted pudo conversar con el comandante. Usted llegó, nos dice que llegó al Ministerio de Defensa, ahí estaba el jefe del Comando Conjuntos, el oficial Gómez, el general Gómez, perdón. Y díganos, en esa reunión cuando usted llegó, ¿encontró al comandante general del Ejército, de la Policía Nacional del Perú encargado, el señor Vicente Álvarez Moreno? Sí, estaba el general Vicente Álvarez. Díganos, Sí. en esa reunión usted pudo observar si alguno de los comandantes se reunía en secreto con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No, estábamos, como he manifestado, en la sala de operaciones, en el puesto de comando. Era una reunión. La reunión entonces fue abierta, estuvieron todos presentes. Así es. ¿Correcto? No, ¿nos dijo que usted llegó antes o después del comandante de la Policía Nacional? Cuando yo llego, como le he manifestado, el general Vicente Álvarez se encontraba ahí, al igual que los otros comandantes. Ya, y durante el tiempo que usted estuvo ahí presente, díganos, el comandante de la Policía Nacional del Perú encargado, ¿brindó alguna noticia, algo que ustedes no conocían? No, no tengo conocimiento, no. Ya. Díganos, ustedes todos entonces realizaron el comunicado, usted estuvo de acuerdo con el comunicado. Así es. Durante el tiempo que usted ejerció su función como comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿usted fue hostigado por el señor Pedro Castillo Terrones? No. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Una pregunta, un par de preguntas, señor. En todo caso, nos corrige. Usted señaló que personalmente entregó su renuncia al señor Bobbio, ¿es correcto? Así es, señorita juez. La entregué personalmente. ¿Ese es el trámite normal de una renuncia? En este caso, como he indicado, directamente él lo solicitó y él se encontraba en la oficina, se lo entregué a él y él directamente firmó el cargo. ¿Pero ese es el juez. trámite regular? En este caso se lo entregué personalmente a él, señorita juez. Bien. ¿Su renuncia fue avalada por la Oficina de Asesoría Jurídica? Como le he indicado, señorita juez, el documento se lo entregué personalmente a él, al ministro, él lo recibió y, como ya lo he señalado también, me indicó de que me dirigiera a mi oficina y esperara. ¿Pero la fue resolución de avalada por la Oficina de Asesoría Jurídica? Estuvo presente el doctor Torrico en el momento también de la entrega. Bien, y finalmente, dice usted que cuando estaba con el señor presidente Castillo Terrones, le dijo él que su cese era porque ya había cumplido su ciclo. Así es, señorita ¿no? juez. ¿Usted le preguntó si había algún motivo adicional o él le dijo de algún motivo adicional? No, no me indicó. Defensa tiene 3 órganos de línea dentro de su organización, que son la Dirección General de Política y Estrategia, la Dirección General de Doctrina y Educación y la Dirección General de Relaciones Internacionales. Adicionalmente, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa,
el viceministro tiene la obligación de supervisar el funcionamiento de 9 entidades adicionales. Dentro de esas 9 entidades adicionales está la Escuela Nacional de Marina Mercante, la Escuela Superior Conjunta, el Instituto Tecnológico Superior del RIMAC, está el Centro Internacional de Derechos Humanos, está el Instituto Nacional de Defensa Civil, está el Centro Nacional de Prevención de Desastres y una más que ahorita no recuerdo, pero son 9 entidades finalmente. Está bien, señor. Díganos, como viceministro de Defensa en diciembre del 2022, le preguntamos, ¿conoció usted sobre el cese de funciones del comandante general del Ejército Walter Córdoba Alemán? Y yo me entero el día 6 de diciembre de esa novedad. Quien me informa a mí de esa novedad es el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. ¿Cómo se llama el señor? José Luis Torrico. Él es el que sube a mi oficina a informarme que se estaba dando esa situación que para mí fue por lo menos anormal. Y básicamente por 3 razones. La primera razón es que el anterior ministro, el señor Barragán, había estado en el cargo hasta el día 5 de diciembre, o sea, un día antes. Y hasta ese día, el general Córdoba nunca le manifestó al señor Barragán su intención de renunciar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en junio del año 2022, el Congreso modifica el artículo 10 de la Ley de Situación Militar. Ese artículo establecía que los comandantes generales permanecían en el cargo por 2 años y prácticamente eliminaba la discrecionalidad política para remover a los comandantes generales y establecía 6 condiciones que están muy claras y señaladas en la ley. 3 de ellas tienen que ver con temas de carácter disciplinario legal, la otra es la muerte, la otra es la incapacidad física y la otra es la solicitud de pase al retiro que voluntariamente el comandante general puede emitir. Y la tercera, por experiencia, luego de muchos años de haber trabajado en la Marina, todos sabemos perfectamente que para poder llegar a ejercer el cargo del comandante general, un oficial pasa 40 años de su vida trabajando para ese objetivo. Entonces, una renuncia es algo que por lo menos es bastante anormal en las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Conoce usted si el trámite del cese, que estamos hablando del comandante Córdoba Alemán, siguió el conducto regular? Lo que se me informó a mí es que el entonces ministro llama al señor jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y le pide que lo ayude al general Córdoba a redactar su carta de renuncia el día 6. Esa carta de renuncia se redacta en la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio, pero en ese momento el general Córdoba no la firma, sino que sale del ministerio indicando de que iba a hablar con su familia para que su familia tome conocimiento de ese hecho. Y ese día no se llega a firmar la carta de renuncia. Es lo que a mí me informaron. Lo otro es que si yo tuviese, en el caso supuesto de ser comandante general, y tuviese la intención de renunciar, yo no hago la carta de renuncia en el Ministerio de Defensa. Yo la hago en mi dependencia, voy con toda la voluntad a hablar con el ministro y se la entrego personalmente a él. Pero no se hace la carta en el Ministerio de Defensa. Bien, señor. Díganos, ¿conoce usted a Víctor Canales? No lo conozco, sé que es un oficial que en ese momento era coronel del ejército peruano, que se hacía pasar por asesor del ministro, pero yo era plenamente consciente de que nunca fue nombrado oficialmente para ese cargo. De acuerdo al manual de organización y funciones del ministerio, todos los cargos de confianza, llámese asesores, secretaria, son nombrados con resolución ministerial. Y ninguna de las personas que estaban en ese momento con el ministro Bobbio habían sido nombradas con resolución ministerial. Por lo tanto, para mí esas personas no tenían el cargo que supuestamente mantenían o hacían saber que tenían, ¿no? Muy bien, usted ha referido que este señor Víctor Canales era o se hacía pasar por asesor del ministro. Objeción, su señoría. ¿Qué ministro? Se hacía pasar. Está Eso, afirmando, señorita juez. No, es lo que ha manifestado. Estoy repitiendo lo que ha manifestado el testigo. No al lugar, el testigo Sí. dijo se hacía pasar. Sí. ¿Qué ministro era? El ministro Bobbio. Muy bien.
Bien, de acuerdo con la normativa del Ejército, le pregunto, ¿no? ¿Había motivos para el cese de las funciones del comandante Córdoba Alemán? Desconozco. Bien, dígamenos, ¿cómo conoció usted sobre el mensaje a la nación proclamado por el expresidente Castillo Terrones? El día 7 yo me encontraba en mi oficina trabajando en mi entrega de cargo, porque yo había presentado mi renuncia al cargo el día 6. Y ingresó a mi oficina la jefa de la oficina de prensa y me informa que el presidente estaba dando un mensaje a la nación. Entonces yo prendo el televisor en ese momento y empiezo a escuchar, ya ha comenzado el discurso. Pero solamente lo escucho hasta el momento en que se indica que se ordenaba disolver temporalmente el Congreso. Yo hasta ahí llegué a escuchar. ¿Por qué? Porque yo salgo de mi oficina directamente a buscar al ministro para exigirle que el Ministerio de Defensa saque un comunicado rechazando esa pretensión. Díganos, estaba hablando que se comunicó con la secretaria. ¿Puede indicarnos el nombre de la secretaria? Una señora Lina, no recuerdo su nombre. Lina creo que se llama. No recuerdo su nombre. Bueno. Dígame, luego del mensaje a la nación, ¿hubo nombramiento de nuevo comandante general del Ejército? Como le digo, yo voy a buscar al ministro para exigirle que saque un mensaje o dos acciones, o que convoque a los comandantes generales para rechazar esto o que saque un mensaje, pero me doy con la sorpresa, como me informaron en el despacho, de que el ministro se encontraba en Palacio. Esperé aproximadamente unos 10 minutos a que hubiese algún tipo de orden, esta no se dio, y yo inmediatamente llamo por teléfono al comandante general de la Marina, que es compañero de promoción mío, para coordinar algunas acciones, y él me indica de que ya sabían lo que se iba a hacer, ya se sabían lo que iba a hacer. Posteriormente a eso, yo salgo en dirección al comando conjunto para hablar con el jefe del comando conjunto, y me encuentro en el ascensor con el general David Ojeda, que ha sido mencionado, era el que continuaba en antigüedad para poder relevar en ese cargo. Pero yo hablo directamente con él y le pido que no acepte asumir el cargo del comandante general. Primero, porque lo conocía, es un excelente oficial, y segundo, porque entendía que la resolución que lo estaba nombrando en ese momento era una resolución nula por los hechos que habían pasado previamente. Y de acuerdo a lo que establece claramente el artículo 46 de la Constitución, que todos los actos son nulos cuando hay violación o actos violatorios de la Constitución. Por eso es que yo le pido a él que se retire y que no acepte asumir el cargo del comandante general de la Marina. Posteriormente a eso, ya yo me dirijo al comando conjunto, hablo personalmente con el general Gómez Latorre y coordinamos también con él para sacar un comunicado del comando conjunto, ¿no? Muy bien. Si me permite, con respecto al tema de las resoluciones. El día 7, justamente este señor Canales, una vez que se ha producido la entrevista que tuvo el general Córdoba en Palacio de Gobierno, él entrega su carta de renuncia al despacho del ministro a las 8:40 de la mañana, y aproximadamente una hora después baja este señor Canales, entiendo por orden del ministro, para que se hagan las resoluciones tanto del nombramiento del nuevo comandante general como del pase al retiro del general Córdoba. Lo que pasa ahí, y esto me lo comentó también el asesor legal, es que esa carta de renuncia nunca llegó a la oficina de asesoría jurídica. Y como tal, no tenía él oficialmente, de acuerdo al sistema de trámite documentario, cómo hacer esa resolución. De todas maneras, se hace la resolución, y la resolución por ese motivo no lleva el visto bueno del asesor legal. Y de igual forma se la lleva el ministro para poder despacharla en Palacio de Gobierno, sin la firma del asesor legal. Bien, señor, ya contestó usted la pregunta de Macía. Díganos, el nombramiento del nuevo comandante general del Ejército, David Ojeda Parra, le pregunto si se hizo de acuerdo al trámite regular. No, para mí no. Como le estoy indicando, debía hacerse primero
las dos cosas, la resolución de pase al retiro y la resolución de nombramiento. Y en la oficina de asesoría legal no se había recibido la carta de renuncia del general Córdoba, por lo tanto no se podía, sin un tema tan delicado, el asesor legal, que es el que visa todas las resoluciones, no podía validar ese acto. Y de igual forma se llegó a hacer porque hubo la orden de sacarla de todas maneras, y esas dos resoluciones fueron después llevadas a Palacio, para su despacho. Bien, señor, como última pregunta le digo, usted ya manifestó en este momento que el Comando Conjunto de la Fuerza Armadas y la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado, ¿no?, con relación a la decisión decretada del mensaje al expresidente Castillo Terrones. ¿Ese comunicado qué contenía y si usted lo suscribió? No. Cuando yo me dirijo al hablar con el general Gómez de la Torre, él me informa de que iban a sacar también un comunicado, pero no participé yo en su redacción. Yo me entero después, ya cuando regreso al ministerio, a eso aproximadamente a la 1:30 de la tarde, es que cuando ya se emite el comunicado y bueno, que fue de conocimiento público, ¿no? Pero yo no participé en su redacción. ¿Tampoco lo suscribió? No. Bien, eso es todo, señora directora de debates, de nuestra parte. Gracias. Gracias. La Procuraduría. Sí, señora directora de debates, señor testigo, soy representante de la Procuraduría General del Estado. Indique las circunstancias en las que asumió el cargo de viceministro de Políticas para la Defensa. Yo asumí el cargo de viceministro de Políticas a la Defensa convocado por el señor Daniel Barragán. Nosotros nos conocemos desde que tenemos 10 años de edad. Somos compañeros de colegio religioso marista y él me convocó a su oficina para pedirme que lo apoye en la gestión que quería hacer, porque tenía todo el convencimiento de hacer una gestión honesta, limpia y sobre todo eficiente dentro del ministerio. Nosotros conversamos acerca de eso y por ese motivo llegué, y cuando él cesa en el cargo, el día 3 de diciembre, yo presento también mi carta de renuncia, porque solamente estuve en el Ministerio de Defensa única y exclusivamente para poder ayudarlo a él. ¿Qué acciones tomó cuando asumió como ministro de Defensa la persona de Gustavo Bobbio Rosas? No entiendo la pregunta. ¿Qué acciones tomé yo? Sí, ¿qué acciones tomó como viceministro al momento que asumió el ministro de Defensa de Gustavo Bobbio? El nuevo ministro de Defensa llegó a el Ministerio de Defensa el día 5, lunes 5 en la tarde. Ese día es recibido en la sede del ministerio, en el piso 12, por el ministro saliente. Y conversan en su oficina incluso ellos, y uno de los temas que tocan es referido al tema de la entrega de cargo. Entonces, inmediatamente, yo también, una vez conocido quién es el ministro, presento mi carta de renuncia, conjuntamente con la viceministra también, y a partir de ese momento me dedico a trabajar en mi entrega de cargo. El día martes 6 hubo como es costumbre en el ministerio, una pequeña ceremonia de presentación del ministro, y a partir de ahí ya me dediqué exclusivamente a trabajar en la entrega de cargo que iba a hacerse, porque era evidente que ya no quería seguir trabajando en ese ministerio, ¿no? Indique si se ha comunicado con la persona de José Luis Torrico Huertas el día 6 de diciembre de 2022. Sí. El señor José Luis Torrico sube a mi oficina a darme o a informarme lo que estaba sucediendo con respecto a la renuncia del general Córdoba, e incluso me dejó entrever la posibilidad de renunciar al cargo, y yo lo que le dije simplemente es que él no visara ni autorizara ningún tipo de trámite o resolución que no esté dentro del marco de las normas que manejaba el Ministerio de Defensa y las leyes obviamente que hay que cumplir. ¿Qué medidas tomó usted tras conocer que el ministro Bobbio Rosas había solicitado la renuncia del general Córdoba Alemán? Yo, como viceministro, no podía tomar ninguna decisión, solamente me enteré del hecho a través del jefe de la asesoría jurídica, pero no podía yo intervenir en esa decisión. ¿Tiene conocimiento qué sucedió en la reunión del Comando Conjunto del día 7 de diciembre de 2022? Bueno, yo no participé en esa reunión. Lo que se ha hecho público es que se tomó la decisión de rechazar el golpe de Estado, para lo cual el jefe del Comando Conjunto dio una serie de indicaciones
a los comandos operacionales. Y en este punto sí me gustaría aclarar lo siguiente. En diferentes intervenciones el señor Bobbio ha manifestado que cuando él se entera del golpe de Estado llama al jefe del Estado Mayor del Ejército para darle ciertas instrucciones al respecto. El jefe de Estado Mayor en cualquier institución armada es el principal asesor del comandante general en temas de planeamiento y organización, pero no tiene bajo su control ningún tipo de mando sobre tropas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en ese momento quien seguía ejerciendo el cargo de comandante general era el general Córdoba, no el jefe de Estado Mayor. Y el tercer punto es que las Fuerzas Armadas en el Perú operan a través de comandos operacionales o comandos especiales, pero que dependen exclusivamente del jefe del comando conjunto, no del jefe del Estado Mayor del Ejército. Muchas gracias, no más preguntas. Bien. La defensa del señor Torres, Aníbal Torres. Ninguna, señora magistrada. Bien. La defensa del señor Lozada. Ninguna pregunta. La defensa del señor Venero. Ninguna. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora magistrada. Señor testigo, buenas tardes. Buenas tardes. Le hago la siguiente pregunta. ¿Usted ha trabajado en el Congreso de la República? ¿Ha sido asesor de algún congresista? Yo trabajé en el Objeción año... impertinente, señora directora de debates. ¿A dónde va, señor Voy abogado? para ver si tiene un sesgo que afecte la imparcialidad. Es un contrainterrogatorio. Bien, vamos viendo con cuidado. Formúlele la pregunta. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Usted ha sido o ha trabajado como asesor en el Congreso de la República? Sí he trabajado en el Congreso de la República en el año 2022, si no mal recuerdo. ¿Con quién podría decirnos? Se formó una comisión investigadora del proceso electoral y yo fui parte del equipo que trabajó en esa comisión. Quisiera, por favor, que se le muestre la respuesta a la pregunta número 3. ¿Hay contradicción? ¿Hay respuesta Hay contradicción, memoria? hay contradicción en su respuesta. A ver, ¿qué declaración es? A folios 359 del tomo 2 que nos han entregado. Claro. Pregunta. Número 3. A ver, lea usted la pregunta y la respuesta a la pregunta. ¿La leo? Léala. Para que diga... Primero, es su declaración. Sí, yo sé. Bien. Para que diga a qué actividades se dedicó antes de trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros. Número 3 es... Sí. Durante el año 2022, en el periodo entre el 3 de noviembre de 2022 al 23 de febrero de 2023, laboré como viceministro de Políticas para la Defensa en el Ministerio de Defensa, y antes de ello tenía una empresa con mi ex esposa María Luisa Puyal, llamada Lica Epicerí, donde fui gerente, y durante el año 2021, en el periodo entre el 11 de octubre del 2021 y el 5 de mayo del 2022. Fui asesor del almirante Montoya en la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021. Ya. Eso es lo que he manifestado. Ya. La siguiente pregunta. ¿Sabe usted que el señor congresista Montoya ha presentado moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo Terrones? No, desconozco. Ya, eso es todo lo que queríamos preguntar. Preguntas de la defensa del señor Willy Huertas, No tenemos preguntas, señor juez. Gracias. de la defensa del señor Castillo Terrones. Díganos, ¿cuáles eran sus funciones como comandante general de la Marina de Guerra del Perú? Las funciones básicas del comandante general de la Marina está en planear, organizar, conducir, dirigir todas las actividades administrativas de la Marina, todo lo que tiene que ver con respecto a la política de la Marina, los asuntos de la Antártida, la capacitación, el entrenamiento, la doctrina, ver la reserva naval, ver las funciones de asesorar al ministro de Defensa, entre otras. Están especificadas las 38 funciones en el Decreto Legislativo 1138, artículo 7.
Muy bien, señor. Dígame, ¿conoce o conocía al señor Bobbio Rosas? Lo conocí el día 5 de diciembre del 2022. ¿Podría decirnos las circunstancias en qué forma lo conoció? Sí, el ministro Barragán, el ministro saliente, nos citó a 15 horas al despacho del ministro de Defensa en Jesús María. Fuimos a 15 horas, nos despedimos de él y pasaron una especie de pantallazo o foto, impresión, donde estaba asumiendo el ministro Bobbio. Nos retiramos a unos pisos más abajo, donde está la oficina del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, y a los 10 minutos nos empezaron a llamar las secretarias para que subamos, porque el ministro quería hablar con nosotros. Y ahí se llevó a cabo una reunión con el ministro. Ese fue el día 5 de diciembre. El día 5 de diciembre aproximadamente a 16, 17 horas. Muy bien, señor. Dígame, de la misma forma, ¿usted conoce o conocía al señor expresidente Castillo Terrones? Sí lo conozco porque él fue presidente durante mi gestión como comandante general de la Marina. En esa gestión que usted refiere, ¿llegó a contactarse o a intercambiar, por decirle, reuniones? Sí, hemos tenido reuniones de trabajo a las cuales asistía con el jefe del Comando Conjunto y los otros comandantes generales. Perfecto. Yendo el día 7 de diciembre del 2022, el ministro dijo 9, 10 de la mañana y en eso intervino el general Córdoba, el comandante general del ejército de ese entonces, y manifestó que el día viernes era el día del ejército y durante toda esa semana tenía diferentes actividades protocolares a las cuales no podía dejar de asistir en su condición de comandante general del ejército. Por eso el ministro señaló la hora como 6 de la mañana y en eso acordamos asistir el día miércoles 7 de diciembre a las 6 de la mañana. Bien, ¿podría indicarnos en esa reunión a las instalaciones del Ministerio de Defensa quiénes concurrieron? Sí, nos reunimos en la sala de reuniones o la sala de acuerdos, que es una oficina que está contigua al despacho del ministro y contigua a la sala de recepción. Estuvimos el entonces ministro Bobbio, el jefe del Comando Conjunto, los 3 comandantes generales y 2 personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino, que no las conozco, que las presentaron como los viceministros entrantes. Y ahorita ya no me acuerdo si había alguna persona más del ministerio, pero eso fuimos los que empezamos la reunión. Sí. En esa reunión, ¿el motivo cuál era? Que cada uno haga una exposición de la situación de su respectiva institución. Bien. ¿Llegó usted a exponer la situación en lo que le compete a usted, ¿no? En calidad de comandante general de la Marina de Guerra del Perú. Sí, la exposición la inició el general Gómez de la Torre, después le siguió el general Córdoba, y en eso el ministro recibió una llamada y le dijo al general Córdoba, nos vamos, ahora sé que se fueron a Palacio. Después de eso, nosotros nos quedamos reunidos ahí con estas 2 personas civiles, el jefe del Comando Conjunto, el jefe del Comando Conjunto, el general Artadi y yo, expuso el general Artadi, pasaron unos minutos, se fue el general Artadi, pasaron 10 minutos más y me retiré con el jefe del Comando Conjunto. Y ya no volví a ver en el Ministerio de Defensa ni al ministro Bobbio de ese entonces, ni al general Córdoba. Muy bien, en ese momento, ¿usted sabía a dónde se dirigía tanto el ministro Bobbio como el general Córdoba? En ese momento no. ¿Cuándo usted se enteró a dónde se dirigía? Ya después por la prensa, por lo que ha salido, circula en las redes sociales, etcétera, ¿no? Díganos, ¿dónde y cómo usted tomó conocimiento del mensaje a la nación del expresidente Pedro Castillo Terrones? Tomé conocimiento porque ya estaba yo en mi oficina, que queda en La Perla, en la Avenida de la Marina. Estaba despachando algunas cosas administrativas y mi secretario, el secretario general del Comandante General de la Marina, entró y me dijo, el presidente está dando un mensaje a la nación. Prendimos la televisión que hay en mi despacho, en mi oficina, y ahí vimos el mensaje. Visto ya el mensaje,
lo que usted ha referido en este momento, ¿qué acciones realizó luego de este mensaje, reitero, ¿no?, a la nación del expresidente Pedro Castillo Terrones? No pasaron más de, supongo que 10 minutos, y no sé si mi ayudante o recibí una llamada, nos convocaron al comando conjunto. Tomé mi carro y me fui al comando conjunto, a la sede que queda ahí en Corpancho con la avenida Arequipa. ¿Cuál era el motivo Habíamos sido convocados por el jefe del comando conjunto. y qué motivo, qué discutieron en ese momento? Cuando estaban llegué, reunidos. cuando llegué, estaba el general Gómez de la Torre, bueno, con su equipo, estaba el general Artadi, estaba el general de la Policía Nacional, Vicente Álvarez, me parece que también estaba el general Mejía. Llegué yo y, bueno, ya habíamos previamente discutido, conversado y se tomó la decisión de emitir un comunicado no apoyando la disolución del Congreso. Bien, ¿ese comunicado fue suscrito por usted, señor? Firmado no, Firmado. pero firmado no. Firmado no. ¿Por qué, señor? Porque no llegaba el general Córdoba. Ya eran aproximadamente 13:30 horas, ya no recuerdo con exactitud, y por eso fue firmado por el jefe del Comando Conjunto y por la Policía Nacional del Perú. ¿Tiene conocimiento si los demás que participaron firmaron el comunicado? No, ninguno firmó. Muy bien. El comunicado, como está posteado en diferentes redes sociales, dice Comando Conjunto y Policía Nacional del Perú. Ya nosotros después, como un acto protocolar para que quede algo, hemos firmado, ¿no? Pero lo que se publicó en ese momento tenía solo 2 firmas. Entonces, posteriormente regularizaron con su firma, ¿eso es lo que quiere decir? No es que regularizamos, sino que para que quede algo escrito, ¿no? Perfecto, señor. Gracias. Pero, perdón, quiero aclarar que estaba completamente de acuerdo con lo que me señalaba ese comunicado. Sí, ya lo manifestó también. Gracias. Gracias, señora directora de debate, de nuestra parte. Gracias, señor fiscal. ¿La Procuraduría? ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Soy el representante de la Procuraduría General del Estado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría detallarnos quiénes participaron en la redacción del comunicado del Comando Conjunto y qué aspectos se discutieron antes de su emisión? Ya. Participó el ¿Qué aspectos se discutieron antes de que se emita este Claro, comunicado? discutimos rápidamente que no estábamos de acuerdo en que se haya disuelto el Congreso porque se estaba violando el artículo 134 de la Constitución, que es lo que señala el comunicado. Posterior a la emisión del referido comunicado del Comando Conjunto, ¿qué coordinaciones realizó con los miembros de la Marina de Guerra respecto a la situación del 7 de diciembre del 2022? Cuando yo estaba saliendo recién para ir al Comando Conjunto, a través de un grupo que teníamos los vicealmirantes, les comuniqué que me estaba yendo al Comando Conjunto. Disculpe, ¿grupo de qué? Un grupo de WhatsApp que tenemos los 8 vicealmirantes que éramos en ese entonces. Comuniqué, me estoy yendo al Comando Conjunto, esperen órdenes, todos permanecen en su oficina. ¿Qué acciones tomó cuando el Congreso decidió la vacancia del expresidente Pedro Castillo? A ver, después que se emitió el comunicado, me dirigí otra vez a mi oficina en Maranga y en el camino hacia mi oficina en Maranga me comunicaron que a 15 horas debía estar presente en la ceremonia de asunción como presidente de la señora Dina Boluarte. ¿Quién le indicó que debía asistir al Congreso para presenciar la juramentación y cuáles fueron las razones que se le expuso para su presencia? No, ya se había visto en televisión que el presidente había sido vacado. Alguien debe haber llamado, no sé si el ayudante del jefe del Comando Conjunto o no sé quién, o si yo recibí la llamada, pero recibí la comunicación de que debía estar en el Congreso de la República a 15 horas. Ninguna otra pregunta, muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Aníbal Torres.
Sí, señora magistrada. Muy buenas tardes, señor Alberto Alcalá Luna. Buenas tardes. Para que diga si usted mantuvo alguna comunicación o llamada por parte del señor Aníbal Torres Vázquez antes, durante y después del mensaje del expresidente Pedro Castillo Terrones del 7 de diciembre. Ninguna. Eso es todo, señora magistrada. Bien. El de la defensa del señor Lozada. No tenemos preguntas. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna, señoría. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor testigo, buenas tardes. Buenas tardes. Usted recibió, como comandante general de la Marina de Guerra del Perú, ¿usted recibió alguna instrucción, orden o mantuvo alguna comunicación con la premier Betsy Bexabe Chávez Chino para cerrar el Congreso, intervenir o detener a la fiscal de la Nación, intervenir el Poder Judicial o levantarse en armas para subvertir el orden constitucional? Ninguna. Ese es todo, señores magistrados. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta, señora juez. La defensa del señor Castillo Terrones. Sí. Díganos, señor testigo, ¿usted tuvo conocimiento de manera directa o indirecta el día 7 de diciembre, después del mensaje presidencial, si el presidente Castillo había ordenado el cierre del Congreso, la detención de la fiscal de la Nación u otras órdenes para detener a algún funcionario? La orden de disolver el Congreso estaba en el mensaje a la Nación. La orden de detener a algún funcionario, me parece que fue el general Vicente Álvarez el que recibió una llamada al respecto. Y ahí es cuando él sale, dijo detener a la fiscal de la Nación, no, vamos a detener al presidente Castillo. Y él se retira el comando conjunto y se fue a hacer esa acción. ¿Eso usted lo escuchó o a usted le comentaron? O sea, él lo dijo en ese momento. Hizo un ¿Dónde se comentario. encontraban? Estábamos en el comando conjunto, no sé si en el segundo piso o abajo. ¿Y qué fue lo que comentó el general de la Policía Nacional del Perú? Hizo un comentario como me están diciendo que detenga a la fiscal de la Nación, nosotros vamos a detener al presidente Castillo. ¿A quién se lo dijo? Lo dijo a los que estábamos ahí. ¿Y eso se comunicó a la prensa o se comunicó a algún orden superior? No, a la prensa no. ¿Por qué no? Ni algún superior. ¿Por qué no se comunicó? Porque no teníamos por qué comunicarlo a la prensa, ¿no? ¿Usted se enteró de manera directa, dice, o lo escuchó Lo por escuché terceros? del general Vicente Álvarez. ¿El día? 7 de diciembre. ¿A qué hora? Ya serían 13:50, 14 horas, más o menos, ¿En qué aproximadamente, en el comando conjunto. Díganos, señor, usted ha mencionado con respecto a su labor funcional, le voy a preguntar, ¿correcto? Correcto. Díganos usted, durante al 7 de diciembre del año 2022, ¿usted pudo realizar hasta ese día su labor libremente o condicionalmente sujeta a la voluntad del presidente Castillo? ¿Me puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿usted pudo realizar su función libremente, imparcialmente, hasta el 7 de diciembre de 2022? Siempre pude realizar mi función libremente. Durante el mensaje presidencial, ¿usted pudo también ejercer su labor libremente e imparcialmente? Sí. Después del mensaje presidencial, también. ¿Usted alguna vez fue coaccionado, fue hostigado por el presidente Castillo para el ejercicio de su función? No. Listo. Son todas mis preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? El magistrado Iván Guerrero. Muchas gracias, señora directora de debates. Buenas tardes, señor Alcalá. Buenas tardes. A raíz de la pregunta que le acaba de hacer el señor abogado defensor,
sobre las disposiciones, usted le ha respondido que varias de ellas estaban inmersas en el mensaje del señor Castillo. Un extremo tiene que ver con el toque de queda a nivel nacional desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Solamente quisiera que nos ilustre cómo es el análisis, la dinámica, el despliegue cuando se produce un toque de queda. A ver, Y la participación, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y usted como comandante general, en este caso, de la institución a la que representa. Gracias. de acuerdo a la doctrina, el jefe del Comando Conjunto es el responsable de las operaciones militares y las acciones militares. Operaciones militares, por decir un ejemplo, es la guerra. La guerra la conduce el jefe del Comando Conjunto a través de su Estado Mayor y los comandos operacionales y o especiales. Cuando se dispone, por ejemplo, ahora que se ha declarado en estado de emergencia la ciudad de Lima, la salida del personal a la calle, eso lo dispone el jefe del Comando Conjunto y es considerado una acción militar. La función del resto de instituciones armadas, me refiero al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, es proporcionar personal debidamente equipado y entrenado para cumplir esas funciones.